bendiga, amados, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su infinita bondad sea sobre cada una de vuestras vidas, como de costumbre los lunes. A esta hora, la Iglesia Unción de lo Alto, tenemos nuestra escuela bíblica. Alabado Dios, y queremos darle gracias al Señor por este privilegio que podemos ministrarle a la iglesia a través del Facebook Live, a cada uno de los ministros, hermanos y amigos que se conectan junto a nosotros. Alabado Dios, para recibir la palabra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, y a Dios sea la gloria. Tenemos hoy el estudio número 17, el cual tiene por título Cosechamos lo que sembramos. Alabado sea el Señor. Padre, gracias queremos darte por esta oportunidad, este privilegio, una vez más, Señor amado, de podernos sentar a la mesa para recibir la enseñanza de tu linda, dulce, bella y preciosa palabra. Yo te pido, Señor, mi Dios y mi Rey eterno, que tú hables a cada una de nuestras vidas, que tú uses cada uno de los maestros que se ha conectado a través del Facebook Live, la maestra de nuestros jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, aquí para con mis hermanos, los adultos, a cada vida, que reciban, Señor, la enseñanza de tu palabra y que tú quieres decir en nuestra vida una vez más. Yo te daré a ti siempre la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A Dios sea la gloria. La hora pasada de 7 a 8 estuvimos clamando, alabado Dios. Tenemos la lección número 17, amados, como decía, cosechamos lo que sembramos. Esta lección consta de 3 objetivos. Primer objetivo, objetivo número 1, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Objetivo número 2, perdonen que no los escribí en el día de hoy, comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia, las acciones de los hombres, ¿ok? O de una persona. Número 3, decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. No como nosotros queramos, sino conforme a lo que está escrito ya aquí en su linda y preciosa palabra. Hermana Lynn, ¿puede dar lectura al pensamiento central? Todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. ¿Qué entiende en tus propias palabras que nos está diciendo el pensamiento central? Bueno, que depende de cómo nosotros nos comportemos, o nos vamos a beneficiar o nos vamos a perjudicar. Si nos comportamos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra del Señor, pues nos vamos a beneficiar. Pero si incurrimos en delitos, pues nos vamos a perjudicar, porque entonces vamos a tener un castigo. Eso es, alabado Dios. Doy gracias al Señor que me acompaña la hermana Lynn con José Gabriela ayudándonos en la cámara. Alabado Dios. Nuestra hermana Mayra, que es maestra de adultos, al igual que el hermano Anthony, que es maestro de adultos. Le voy a hacer un anuncio a la iglesia. El departamento de escuela bíblica comience ya los lunes a acercarse por aquí. Alabado Dios. Ya se están quitando unas restricciones y aquí el número puede aumentar un poquito más. Así que sería mi anhelo, tanto al departamento de escuela bíblica como a los miembros de esta congregación, que se saquen un tiempito y se acerquen. Comencemos nuevamente a calentar las sillas a través de la oración, no a calentarlas por acomodarnos. Alabado Dios, porque hay trabajo que hacer. Hermano Anthony, ¿nos puede leer el texto audio? Hermano Anthony. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Tremendo, y lo vamos a ver en Abdías. Ahí dice, versículo 15, ¿por qué razón? Porque el libro del profeta Abdías, uno de los profetas menores, solamente tiene un capítulo. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento por los escritos que tiene, hermano, alabado Dios. Solamente un capítulo y unos cuantos versículos, los cuales queremos dar comienzo y luego entro en algunos pensamientos, alabado Dios. Dice la preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Amén. Abdías, capítulo 1, versículo 3. La soberbia, la lectura antifonal de tu corazón, te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres un nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre.
el día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños escapaban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Santo. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado el mar en el día de su quebrantamiento, ni haber echado manos a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, estará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todos el 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Señor, añada bendición a tan dulce, bella y preciosa palabra. Cuando hablamos de cosechar, ¿a qué te suena eso, hermano Anthony o hermana Mayra, cosechar? Bueno, se cosecha cuando se siembra. Hermana Mayra me dice que se cosecha cuando se siembra, alabado No Dios. sembrarte, no esperes que salga nada. Se cosecha lo que se siembra, porque cosechar es recoger el producto De lo que sembraste. exactamente de algo o del campo, el producto del campo, de obtener un determinado resultado por un trabajo, un esfuerzo, alabado Dios. Usted sembró frijoles, que usted va a recibir, hermano Anthony. Frijoles, alabado Dios. Es lo que se espera, alabado Dios. No espere otra cosa. Espere gandules. Alabado Dios. Así que lo que el hombre siembra, también el hombre habrá de cosechar. Alabado sea el Rey que vive. Es una de las leyes, cuando el Señor nos habla a través de su preciosa palabra, de la ley de ¿qué? De la siembra. Alabado sea Dios. Podemos hasta irnos más allá en las palabras de nuestro Señor Jesús cuando hablaba de la regla de oro. ¿Te acuerdas que decía la regla de oro? ¿Qué nos decía la regla de oro? ¿Qué se supone que nosotros hagamos para que los hombres? Sembrar las semillas, llevar la palabra. ¿Qué más? La regla de oro, cuando el Señor Ir dijo por todo el mundo y predicar el evangelio. que nosotros tenemos que hacer a otros lo que queremos. En otras palabras, que Que nos otros hagan. hagan Ok. no por nosotros. Alabado sea el Señor. La palabra o el nombre Abdía significa siervo de Jehová. Vamos a estar tocando en el versículo número 3, amados, la palabra soberbia. Una persona soberbia ante los ojos de Dios está en peligro, ¿saben? Amén. Ante los ojos de los hombres, de cualquiera, de la sociedad, está en peligro, aunque hay gente soberbia hoy en día. No debería haber soberbios en medio del pueblo de Dios, pero hay soberbios. Me impactaba la noticia en el día de ayer cuando miraba la soberbia de un pseudo pastor cristiano en el estado de Luisiana que todavía sigue abriendo las puertas del templo y se llena a toda capacidad y desafía a la ley del estado, al gobernador, al condado y a todos, porque él sigue insistiendo que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, hermana Mayra. Perfecto ejemplo de que está sembrando en el pueblo. ¿Qué está sembrando en el pueblo? Aprendan a ser desobedientes. No están siendo obedientes. Él no está siendo obediente, ese es el ejemplo que da. Eso es lo que nos está refiriendo esta palabra de cosechar y de sembrar. No es que lo veamos en el término de agricultura, sino en el término espiritual. Eso es. Amén. Como esa hermana Mayra, lo estamos viendo no tan solamente en un término de bienes material, sino en la vida espiritual, hermana Lynn. Hay muchos pastores, porque no sé si será el mismo, pero dicen lo mismo, ¿verdad? Que quieren abrir la iglesia en obediencia al Señor, pero también en la palabra nos dice que nos tenemos que sujetar a las autoridades y a las leyes
que son establecidas. Entonces, sí, ¿verdad? Hay que obedecer al Señor, pero en este momento hay una situación que lo que debemos obedecer es a las leyes que se nos están imponiendo, porque entonces está enseñándole a quebrantar las leyes. Al pueblo le está enseñando que está bien que yo haga lo que me dé la gana cuando el gobierno me dice que... Hablo de soberbia porque la traducción o el término, o como se define como la estimación excesiva de sí mismo en menosprecio de los demás. En otras palabras, yo soy la última Coca-Cola del desierto, y lo que yo digo, porque este hombre en su soberbia, lo voy a llamar ministro, hubo altivez sobre él, y dijo que si lo metían a él preso, pues el sucopastor, ¿qué rol iba a cometer su copastor? Tomaría entonces el lugar de él, y si metían a su copastor preso, el tercer hombre, alabado Dios, ocuparía su lugar, y seguirían rompiendo las leyes porque a ellos les da la gana, porque es mujer al obedecer a Dios y a los hombres. El hombre y la mujer de Dios tenemos que ser sabios en todo. Cuando quieren utilizar la palabra para como ellos quieren utilizarla, qué terrible es. Pero hay un espíritu de soberbia, en otras palabras, que lo que yo digo es lo que se va a hacer. Alabado Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alabado sea el Rey. En la introducción, en los datos generales acerca de este tema, la enseñanza cuenta del justo juicio de Dios. A veces tarda, pero es seguro que vendrá. Abdías es el autor de este libro, de quien se sabe muy poco, porque la Biblia no habla mucho de él, ni de dónde viene, ni a quienes preceden a él. Alabado sea el Señor. Pero una cosa sí estamos seguros, de que Dios le plació utilizarlo a él, alabado Dios, para que fuese uno de tres de profetas que Dios utilizó para traer mensajes de juicio de Dios, no para el pueblo de Israel, sino para otros pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Porque si hay algo que le disgusta al Señor, son las injusticias de los hombres, de que los hombres se alegren de las desgracias de otros. Como pueblo, iglesia, tenemos que tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo amado. Sentir a mi alma, alaba al Rey que vive, alabado Dios. Cuando sienten otros, hay una palabra, es empatía o apatía. Cuando usted siente lo mismo que persona, el dolor, el sufrimiento de otro, es la condición como nosotros como pueblo. Y cuando Dios vio que otros se alegraban de los males, siendo familiares cercanos, como lo que eran los edomitas. Edom, aquí en la parte de abajo, que está ilustrada en esta región, los edomitas, familiares, alabado Dios, del pueblo de Israel, se alegraron. ¿Por qué digo familiares? Me voy a estar adelantando unos hechos de la historia. Porque el pueblo de Edom es descendente ¿de quién? De Esaú. De Esaú. ¿Y quién era Esaú? El hermano de Jacob. El hermano de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. Israel, alabado sea el Señor, de cual viene toda la descendencia del pueblo de Dios. Bendito sea. De sus lomos vinieron aquellos 12 príncipes, alabado Dios, las 12 tribus de Israel. Bendito Dios. Hubo un disgusto en la vida de quién? De Jacob contra su hermano Esaú, cuando estaban en vida, alabado Dios, y hubo una división. Uno se dirigió a un lugar, otro hacia el otro, alabado Dios, y en la tierra de Edom fue la que vino a ser posesión de Esaú. Mas sin embargo, como les digo, este pueblo, en vez de ser de ayuda para el pueblo de Israel, cubriendo la región de Judá hacia el norte, alabado Dios, se alegraron de cuando vinieron los enemigos en contra del pueblo de Israel. En 5 ocasiones el pueblo de Israel fue abatido. Y tal dice el escritor, alabado Dios, o el pensamiento, que la profecía de Abdías es referente a una de estas invasiones. Bendito sea el Rey que vive. Seguimos, amados. El bosqueo se divide en 3 partes. El estudio, parte número 1, la predicción de la caída de Edom. Nadie se va a mantener en pie ante los ojos de Dios. El que hace injusticia no va a prevalecer. Número 2, Edom caerá por su falta de misericordia. Y número 3, Dios
retribuirá con justicia. Otra palabra, Dios no hace nada injusto. Al que merece su pecado o su condición necesita paga, Dios le va a dar el castigo que se merece. Lo bueno es que Dios siempre envía, alabado Dios, pero ya Dios se lo hizo saber, alabado Dios, a este pueblo por su arrogancia. Me voy a adelantar otro poquito, hermano, en el territorio de abajo de Edom, en un tiempo atrás, ahí vivían los nabateos, alabado Dios, y ahí existe, todavía está hoy en pie, y usted lo ha visto en las películas de Indiana Jones, una ciudad que se conoce como Petra. Y de estos lugares, porque eran lugar montañoso, tenían una cordillera, ahí es donde los edomitas se encargaban de vivir y de guardarse, alabado Dios. Un lugar en lo que ellos consideraban que era un refugio, si lo utilizamos como decimos los militares, eran lugares estratégicos, alabado sea el Señor. Y ahí ellos se sentían tan protegidos, en otras palabras, que ellos creían que no necesitaban de Dios, que sentían que tenían opulencia, mejor que nadie, alabado a Dios, que ellos podían hacer y deshacer, como hoy en día hay muchos que se creen que pueden hacer y deshacer, alabado a Dios, pero lo que se les olvida es que pueden hacer y deshacer como quieran, pero ya Dios tiene un día señalado para con ellos. Amén. En la introducción, lo que constituye la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida, de acuerdo al orden establecido por Dios en la naturaleza, en la sociedad, en la conducta humana y en la vida espiritual. Inexorablemente se recibe lo que se ha dado. Si usted le da amor y cariño a un niño cuando va creciendo, yo le aseguro que cuando llegue a ser un joven y luego un adulto, eso es lo que él le va a dar a usted. Bendito sea el Señor. Según el grano de semilla que se deposita, en el suelo, será la planta que germinará. Por eso le decía, y le preguntaba el hermano antes, si usted siembra frijoles, ¿qué usted va a encontrar? Que le dé frijoles. No se ponga triste que usted venga a buscar una naranjita y un limón, pero si yo lo que sembré fue esta semilla, a lo mejor no leyó bien la etiqueta, no reconoció lo que sembró. Estoy charlando, alabado Dios. Vive Dios. Donde más evidencia esta ley, hablando de la ley, alabado Dios, de la siembra, en el área espiritual, la cual el apóstol Pablo lo afirma categóricamente hablando al pueblo de Gálatas. En muchos pasajes de la Biblia se advierte que el bien que uno siembre redundará en bendición a su debido tiempo, y el mal que haya hecho recibirá su recompensa también, alabado Dios, o su correspondiente castigo. En el libro de Ezequiel profetizó lo siguiente contra el monte de Seir. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. El profeta Habacuc profetizó en Caldea, los caldeos, allá en Babilonia, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Lo mismo que tú hiciste, también a ti te lo harán. Ahora el Señor hablaba en un idioma diferente. El Señor decía que al que nosotros nos hicieran un mal, nosotros teníamos que hacer ¿qué? Un bien. Que el que te pide, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonarán sobre sus cabezas. Abdías predijo la destrucción del pueblo de Edom, como consecuencia de lo que le habían hecho al pueblo de Dios. Entre los versículos 12 al 14, que se les dio lectura, se encuentran 7 veces la represión divina del consejo de Dios cuando les decía no debiste. Usted se acuerda cuando usted hacía algo malo. Casi siempre como papi era el que trabajaba, casi a todos nosotros, alabado Dios, los papás, los varones, el macho era el que trabajaba, pues la madre era la que atendía todo, toda la carga la tenía ella, la represión también. Y cuando no debiste haber hecho, porque yo te dije que nunca hiciera esto, no debiste, y seguían ahí. Y ahora en 7 ocasiones el Señor les reprende a este pueblo. La gravedad del pecado de Edom fue de tal magnitud que la nación fue destruida como tal. Fue destruida. Por ahí dicen que Dios es amor, pero también es fuego que consume. Para el año 500 a.C., las tribus árabes que en un tiempo habían sido aliadas de Edom
invadieron su territorio y expulsaron a sus habitantes. Por ahí nuestros dichos dicen: dime con quién andas y te dirás quién eres. Alabado Dios. Ellos se juntaron. Ellos fueron parte del pecado de aquellas naciones que vinieron y arrasaban, como nosotros decimos, con todo. Alabado Dios. Cuando entraron a Judá y Israel, alabado Dios, ellos venían y saqueaban lo que los otros dejaban, y se alegraban y se gozaban, porque se llevaron a sus hermanos presos y nadie los había tocado a ellos. Mas sin embargo, la paga que Dios le dio fue que aquellos mismitos que a los que ellos se aliaron, ahora vinieron a hacer lo que acabaron con ellos. La parte número 1 nos habla de la predicción de la caída de Edom. Alabado Dios. Dios comienza a utilizar al profeta, alabado Dios, y como Dios es un Dios de orden, comienza a dar detalles. El versículo número 3 decía que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Por eso le hablé un poquito de lo que es la topografía o geografía, alabado Dios, de Edom. Bendito sea el Señor, donde se encontraba y por cual ellos se sentían que eran mejores sobre todos los pueblos que estaban a su alrededor. En cierto modo de pensar, quizás sí, pero por otra manera no. El salmista decía en el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, aquí estás tú. En ningún lado el hombre se puede esconder de Dios. En el inciso A nos dice que por causa de su soberbia, Salomón escribió una gran verdad cuando dijo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Edom vivía en una zona montañosa que la hacía prácticamente inexpugnable, en otras palabras, y ese lugar, hermanos, ha sido preservado todavía por Dios. Tengo un estudio sobre la ciudad de Petra y un documental, alabado Dios, de esta ciudad que el Imperio Romano también lo utilizó, y como Dios la tiene preservada y guardada con unos propósitos. Alabado sea el Señor. Luego me preguntan, yo les contestaré. Dice que su estratégica ubicación geográfica era evidencia por las naciones que vivían en llanuras y en los desiertos. Es probable que los edomitas llegaran a pensar que nunca serían conquistados y que por lo tanto sus crímenes contra pueblos inocentes como el reino de Judá quedarían para siempre impunes. En otras palabras, que lo que ellos hicieran nadie se iba a dar de cuenta, pero Dios está en los cielos. Yo me acuerdo años atrás, o tiempos atrás de mi niñez, porque ya hace de 20 años acá todo cambió. Cuando había un prófugo en Puerto Rico, ¿para dónde corría? ¿Para la casa de quién? De mami. Para la casa de los padres. Y donde menos iba la policía a buscarlos, ¿sabe dónde era? A la casa de los padres, porque era considerado de que aquel era un lugar que iba a ser ¿qué? Respetado. Pero las cosas comenzaron a cambiar y como que la ley se puso más sabia o más listo, como decimos en Puerto Rico. La policía dice: no, este tiene que estar escondido ahí, y cuando iba, ahí mismo era donde estaba. Y todavía, alabado Dios, muchos prófugos, o por alguna razón o la otra, alguien busca un lugar de refugio. Dios también hizo, dice en el Antiguo Testamento, un lugar de refugio. Y la semana pasada hablaba, alabado Dios, cuando había una muerte que no era intencional, había unos lugares llamados las ciudades de refugio, donde allí llegaba la persona para recibir, ¿qué? Es un mito, refugio, y ya no ser perseguida o maltratada. Ahora, el día que saliera de aquella ciudad, no iban a tener compasión de ellos. Mas sin embargo, este pueblo, como ellos se encontraban allí en las alturas, en un lugar, y la comparanza que Dios comienza a utilizar, lo compara como el águila que en las alturas prepara su nido, donde está como bien protegido. ¿Verdad que sí? Y sí que está protegido de verdad, pero siempre hay alguien que lo ve. Al hombre Dios lo está viendo en todo momento dado de su vida. El hombre es un ejemplo vivo de la soberbia que produce a la falsa confianza. Dios, utilizando al profeta, utilizaba las palabras: ¿quién me derribará a tierra? Porque ese era el pensar de aquel pueblo.
El caso es que no solamente fue derribado a tierra, sino que también fue desolado para desaparecer como nación. La soberbia entonces, además de establecer confianza vulnerable, porque son falsas, precipita caídas aparatosas e irremediables. Qué triste es el soberbio, hermano. Una de las muchas lecciones que la Biblia nos da es la soberbia es severamente reprendida por el Señor. ¿Quién fue el primer soberbio? Allá arriba en el cielo. El diablo, Satanás. El Señor lo reprenda. Lucifer. Altivo, alabado Dios. Cuando vino altivez, vino también la caída. No importa de cuánto prestigio sea la posición que se ocupe, el poder, alabado Dios, que se detente, y lo mucho que el Señor haya hecho por medio de uno, cuando se sedia la soberbia, el camino para un aparatoso fracaso queda expedito. En otras palabras, ya está vigente, ya está en pie. Por tu soberbia vas a caer. Y lo vemos en todo ámbito de vida, especialmente en este caminar, hermanos, de ministerio, de líderes, siervos, siervas del Señor. Porque alabado Dios, después de la soberbia, después de la altivez, va a venir la caída, el tiempo en el cual ya Dios ha tenido señalado. Mayra. Doctor, y cuando esa fortaleza está ejerciendo a una persona, pues eso es una fortaleza, esa persona no es teachable, no deja que tú le enseñes nada. Anda en su propia opinión, sabe en su propia opinión y se cree que se lo sabe todo, y entonces lo que hace es que causa problemas en vez de ayudar. En la vida espiritual es así, fíjate, en la vida de hombres y mujeres. Y esto estaba pasando también, esa misma, si lo identificamos, lo traemos, pasaba con el pueblo de Edom. Porque como yo estoy trepadito allá en la montaña, aquí nadie me va a alcanzar, aquí nadie me va a tocar. Esa era la opinión. De los hombres quizás no, pero de la mano poderosa de Dios nadie se va a escapar. Porque Dios va a provocar que suceda algo, alabado Dios. Y el resultado final fue que como pueblo y nación desapareció por completo. ¿Qué sucedió con aquel líder allá en Venezuela? Me dijo Que se atrevió a hablar contra el pueblo de Dios. También tuvo su recompensa. En diferentes lugares. Aquel otro allá en... Dios mío, bendito sea el Señor. El famoso Evo Morales. Que dijo que tampoco aquí se va a predicar. Nabucodonosor perdió el reino y se quedó loco. Aquí dice que se quedó demente. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se volvió como bestia del campo. Se volvió como una bestia, era tan burro que se un día paseándose en su palacio dijo, ¿qué? Babilonia, la cual yo Mantengamos los ojos en el de New York. Ese es el próximo. Oh, mira, aquí lo tengo escrito. Tengo aquí el de Nueva York. ¿Cómo? Ya mismito lo voy a tocar. No te miento, estaba leyendo mi libro, ¿verdad? Aquí lo tengo escrito para cuando le llegue, porque hay una partecita para el de Nueva York también. Nabucodonosor perdió el reino y se quedó loco, demente, de acuerdo al libro de Daniel. Sansón pensó que una vez más podía salir ileso de sus aventuras sin siquiera imaginarse lo que le vendría. Porque se puso también soberbio. La soberbia mata. Herodes creyó que se podía atribuir toda la gloria que le correspondía solamente a Dios y luego murió como comido por los gusanos. Voz de Dios, no de hombre. Alabado sea el Señor. El inciso B dice que la destrucción sería inevitable. Ahí ya no había, hermana Lee, lugar para arrepentimiento. Ahí ya no había, porque ya es una sentencia que Dios ha dictado. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Que Él no se complace en la muerte del impío, sino que lo que Él quiere es que el impío se arrepienta y que proceda al arrepentimiento para Dios perdonarle. Alabado Dios. Pero hay muchos que van a morir en sus pecados, porque dice la palabra que Dios no va a contender para siempre para con el hombre, pero que a través de su Espíritu Santo siempre le está dando una oportunidad. El hombre que blasfemie contra el Espíritu Santo, ya se acabaron todas sus oportunidades. Alabado sea Dios.
El versículo 4 contiene un contraste entre la arrogancia humana y la justicia divina. ¿Qué decía el versículo 4? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No hay lugar donde se puede esconder el hombre. Dios, que conoce las íntimas intenciones del ser humano, sabe que su pretensión es elevarse a alturas inaccesibles donde solamente llegan los poderosos, famosos y ambiciosos. Años atrás, me acuerdo ya los 80, hicieron un descubrimiento allá en el espacio. Una cámara descubrió que más allá de los cielos había un lugar. Lo que Dios le permite a los hombres ver, pero no van a poder llegar. Alánzalo, amaya. Por un lado está la soberbia humana que ansia alturas de seguridad y prestigio, y por el otro la implacable sentencia divina. Hablando yo entre Luis Berrío, esto no es lo que decían las noticias. Yo digo, lo que pasa es que ese pastor dijo que tenemos que mantener la iglesia llena para seguir el entretenimiento, porque si no se me cae el kiosco y no va a haber, alabado Dios, para yo mantener mi mansión, para mantener mi Mercedes. Eso estoy hablando. Algo. Mire esto. Santo. El lenguaje del versículo 4 no describe únicamente las altas montañas donde Edom había construido su protegida morada, sino también el orgullo que le hacía mirar con desprecio las probables consecuencias de su conducta. Usted no ha conocido Jíbaro, voy a hablar de mi gente, de los puertorriqueños. Salen de la isla, regresan después de años y ven las panas y preguntan en inglés, "What is that?" Oh, what is that? Se le olvida. Quizá usted conoce a alguien también de su nación que vino aquí a Estados Unidos y cuando regresa a mí no speak Spanish. La soberbia, el orgullo que comienza a invadir la vida del hombre. Los profetas del Antiguo Testamento fueron muy precisos para señalar la caída de todos los imperios que se han levantado en el mundo, pero también de naciones, ciudades y personas. Lo impresionante es que todos ellos cayeron tal y como fue predicho, al extremo de que muchas ciudades ni siquiera se encuentran escombros arqueológicos. El hermano Anthony, que es testigo junto aquí mío, que fuimos veteranos los dos, tanto de la guerra del Golfo Pérsico, la primera vez que fuimos a sacar a Saddam Hussein, los estragios que allí hizo la nación de Estados Unidos, los PRF que no terminó, y luego el hermano Antonio tuvo que volver, al igual que otros. Yo me libré de la segunda vez de volver, alabado Dios, pero allí no quedó nada, hermano. Ahora lo que quedan es ruinas también, alabado Dios, porque la soberbia vino sobre un pueblo, sobre un hombre, alabado Dios. Mas sin embargo Dios utilizó siervos aquí, alabado Dios, que ya están morando en los brazos del Señor, para hablar, alabado Dios, de que había aún así en el libro del Corán una profecía, alabado Dios, sobre el pueblo de Estados Unidos. Tremendo, ¿no? La iglesia tiene que poner cuidadosa atención a las enseñanzas que la Biblia nos comunica con estos ejemplos. Una característica de la iglesia contemporánea, lo que nosotros, es que tiene muchas estrellas, tenemos que tener cuidado, que captan la admiración de los creyentes. Eliasama. Gloria a Jesús. Qué bueno los siervos y las siervas que Dios está utilizando en estos medios ahora, porque no tenemos más nada. Pero ni usted ni yo somos estrellas, ok, alabado Dios. Solamente somos siervos inútiles porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, alabado Dios. Pero hay estrellas dentro del pueblo de Dios y hay gente que no reconocen que hay unos que se creen que son estrellas. Terrible, ¿no? Las palabras de ahí te derribaré, dice Jehová, hablan claramente del absoluto control que Dios tiene de lo que suele llamar el destino del hombre. Muchas. Ahora viene Cuomo. Yo se lo dije que tenía por aquí al gobernador Cuomo de Nueva York. Muchas de las calamidades que se padecen a nivel personal, familiar y nacional tienen como causa directa el apartarse de Dios. Naciones donde predomina el SIDA, la miseria, el hambre, la sequía, antes fueron sanas, prósperas y fértiles,
pero dejaron a Dios, abrazaron el ocultismo, la brujería, se entregaron a prácticas disolutas y el resultado fue la tragedia que predomina entre ellos. El gobernador Cuomo de la ciudad de Nueva York, alabado Dios, él dijo que no fue Dios, ni fue la fe, sino que fueron los hombres por su mérito lo que hicieron, alabado Dios, que aquellas rayas que ellos tenían de una línea trazada, es lo que conlleva esta plaga de este tiempo, haya comenzado a bajar. Dios tenga misericordia de su alma y de la ciudad de Nueva York. Alabado sea el Señor por la perversidad de un hombre. Parte número 2 nos habla de que Edom caerá por su falta de misericordia. Jesús dijo en cierta ocasión, la palabra del Cristo de la gloria: misericordia quiero y qué, y no qué, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a quién, a justos, sino a quién, a pecadores, al arrepentimiento. Que bueno que nosotros somos pecadores arrepentidos. Alabado sea el Señor, porque si no por ahí ya nos hubieran apedreado hace tiempo los líderes religiosos que tenemos. Alabado Dios. En esta lección, alabado Dios, cuando se habla de la falta de misericordia, se pone un ejemplo de que Jesús, señalado por unos ladrones, estoy parafraseando, y que por allí en aquel camino cerca del religioso, luego pasó el levita, oraba solo acá, y lo que hicieron fueron que se dieron de la vista larga. No tuvieron ni siquiera la misericordia de sentir la necesidad de acercarse a aquel prójimo. Mas sin embargo, uno que era de lejos, de otro lugar, que ni siquiera era del pueblo, fue misericordioso. Se acercó, vendó las heridas, lo sanó, se lo llevó con él y tuvo cuidado. Hoy en día, Iglesia de Jesucristo, ay, qué lindo Dios. Dios nos está hablando a nosotros a través de estas clases también. ¿Qué estamos haciendo como pueblo iglesia? Cuando vemos a los hombres aquí en Quilín debajo del puente, cuando vemos a los hombres allá en las ciudades del downtown y nos damos de la vista larga, a mí qué me importa. Sigamos atesorando, sigamos sembrando, que es un Dios que está en los cielos, que ve todas las cosas. En el inciso A, hacia el pueblo de Dios, aquí nos habla que el juicio de Dios sobre Edom sobrevendría por sobre todas las cosas por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios en el día de su infortunio. Wow. Durante el reinado del perverso rey de Judá, Joram, la nación fue invitada por una coalición de filisteos. Aquí ahora comienza hablando de la historia de los pueblos que fueron filisteos, árabes, etíopes. Invadieron Jerusalén, saquearon, se llevaron todo lo que había en la casa real, causaron gran mortandad, alabado Dios. Y así lo describe en el libro de Crónicas. Abdías no fue el único profeta que condenó a Edom por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios. Ya Dios había utilizado a otros profetas, lo hizo Amós y también el profeta Joel. Amós condenó severamente a Edom y pronosticó su ruina, porque persiguió a espada a su hermano Israel y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente, ha guardado el rencor. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Dios mostró su misericordia hacia un pueblo al cual él envió un profeta llamado Jonás. Lo envió a una ciudad llamada Nínive, una ciudad que era bien perversa. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia y envió su mensaje a través de su siervo. Y aquel pueblo se humilló, alabado Dios. Pero así es Dios. El profeta es muy probable que en el pasaje del profeta Joel tiene que ver con la invasión que hicieron unidos los filisteos y los árabes, alabado Dios, contra el reino de Judá. En el inciso B, amados, de la segunda parte, en el tiempo de su desgracia, que son los versículos 12 al 13, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Hago un alto, hablando de mi persona, este santuario en el cual estamos. Nosotros tenemos este suite y tenemos el otro suite. Nosotros solamente tenemos el suite. En el otro lado, ahí donde comenzamos, pudimos expandernos y abrir una puerta aquí en la parte de atrás, llegar a este otro suite. Pero aquí había una iglesia americana, hermano, que tenía este suite y el que precede.
Resulta que cuando aquí esta iglesia cerró, yo me entristecí cuando yo vi que en la puerta tenían una orden de corte. Triste, amados. Yo no me alegré porque los hermanos se fueron y yo necesitaba este lugar, sino que yo en mi corazón sentía dolor cada vez que yo venía aquí a abrir el templo y miraba que esa orden estaba allí puesta de un juez y el pastor no se había enterado. Y lo pude conseguir. Qué bueno que está el Facebook. Nos dimos a la tarea de buscarlo y yo avisarle: usted tiene una nota que tiene que atender, siervo. Yo no me alegré que los hermanos hubieran sufrido, que hubiera pérdida y desgracia. Mas sin embargo hay otros que se alegran de la caída del ministerio, de siervos. Alabado Dios, que en una forma sea lo que hubiera sido, alabado Dios. Después que no sea de la soberbia, alabado Dios, o la jactancia, alabado Dios. Dios tiene siempre misericordia y Dios nos llama a nosotros que seamos misericordiosos. Alabado sea el Señor. Abdías acusa a Edom de neutralidad e indiferencia hacia el pueblo de Dios en el tiempo de su tragedia. ¿Por qué? Porque estaban cerca, eran hermanos. Lo acusa de aprovechado y ventajoso, mientras que en el versículo 13 el pecado del cual es culpable es la acción, alabado Dios, es la falta de acción. En otras palabras, que cuando el pueblo de Israel se vio afectado, ellos vinieron a tenderle la mano. Qué bueno cuando nosotros podemos, como siervos ministros, si hay una necesidad, algunos de los ministerios que necesitan pasar la mano, yo llamo, yo oro al Señor, le pregunto a las iglesias en nuestro circuito si hay alguna necesidad. Hemos sido afectados, amados, en las áreas financieras en una manera terrible, pero hay siempre un deber, alabado sea Dios. Hermana Mayra. Quiero compartir en Eclesiastés 11, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Sembramos cuando repartimos. Yo tuve esa experiencia en mi vida cuando mi mamá pasó por el dolor de que mi papá la abandonó. Mi mamá era la clase de persona que ella cocinaba y le oraba la comida. Decía que esto dé para todo el que llegue. Y en la casa había un balcón atrás y eso se llenaba de todos los niños de la calle porque los papás estaban trabajando y llegaban bien tarde y todos ellos comían en casa de mami. Y sobraba. Esa comida se multiplicaba. Cuando mi papá se fue y abandonó a mi mamá perdió todo, que entonces empezó a vivir por el plan 8. En esa casa donde ella vivió, ella en ningún momento tuvo que sacar dinero porque no lo tenía para pagar ni la luz, ni el agua, ni el gas de la estufa, porque venían ofrendas sin nadie decir, sin ella decir, solamente oraba y Dios movía a las personas, aquí las tocaba, que fueran y tocaran la puerta, le dieran ofrenda, le traían compras. ¿Por qué? Porque ella cosechó de lo que sembró. Tremendo, ¿no? Alabado sea el Señor. Gracias, hermana Mayra. Alabado sea el Señor. El infortunio de Israel no era para ser contemplado con pasividad e indolencia. En otras palabras, si usted ve a alguien que está sufriendo, la palabra dice que nos gocemos con los que se gozan y con los que lloran. ¿Qué tenemos que hacer? También llorar juntamente con ellos. ¿Cómo usted se va a echar a reír o a gozarse con alguien que está llorando? Usted tiene que sentir que compasión, misericordia, alabado Dios. Edom se unió a los filisteos, a los árabes y a los etíopes, todos aquellos enemigos del pueblo de Israel, cuando saquearon a Judá. Específicamente, ¿de qué es acusado Edom? Las acusaciones que vienen de Dios contra él, de haber estado mirando como un simple espectador, de haberse alegrado del dolor ajeno, de haberse jactado cuando otros sufrían. Yo no sé, quizás yo soy el único loco que siente como Cristo. Yo creo que usted también está loco por Cristo. Que cuando usted está viendo el televisor y dan un mensaje que están pidiendo Feed the Children y le enseñan allá a África, anda, lo asaba, y usted ve esos niños que se ven las costillas, cómo se compunge el corazón de uno, como uno se siente, amado, así también se siente el Señor. Ese debería ser siempre el sentir en la vida de un hombre, de poder ser de bendición para otros. Pero eso es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también yo. Dios también tiene su recompensa, yo se lo aseguro. Edom fue partícipe de la desgracia del pueblo, fue un espectador, se alegró del dolor ajeno, de haberse jactado cuando Israel, Judá, sufría y de haber participado en el pillaje. Cuántas enseñanzas que aplican a la vida cristiana. Vamos a ver dos de ellas. Aquí dice en primer lugar, nunca el cristiano puede ser un espectador indolente del dolor ajeno.
Cuando vemos el homeless, aquí se pone tan frío. Pero cuando está frío, después ellos tienen cubierta, pero comienza a llover también. Usted lo ve, yo no sé si usted lo lleva en el pensamiento, yo me lo llevo en el pensamiento, que podría haber yo he hecho por él o por ella para ayudarlo. ¡Wow! No se puede dejar llevar por la vista larga. Pues aquí entonces, como dice el hermano Anthony, aquí Edom se dejó ir por la vista larga y después dijeron, vamos a ver si sobró algo y nosotros lo podemos llevar también. Y eso fue lo que hicieron, fueron copartícipes. Quien no es movido por el dolor del prójimo no puede ni debe llamarse cristiano. Amén. Cuando veíamos las noticias, al comienzo allá en Italia, muriendo tanta gente por esta plaga, como llorábamos, ¿verdad? Y clamamos a Dios. Y porque ahora está cambiando las cosas, es necesario seguir llorando. Amén. Esto no ha pasado. Esto está muriendo un poquito, pero luego se pondrá más fuerte, yo se lo aseguro. La presencia de Cristo en el creyente y en la iglesia produce sensibilidad del sufrimiento, pero tiene que haber presencia de Dios. Es imposible desde la perspectiva bíblica concebir una iglesia que no esté en sintonía con los flagelos y las miserias humanas. En otras palabras, con las necesidades. Vivir concentrado en el bienestar propio, independiente del ajeno, es tan abominable como la idolatría y la fornicación. Fíjense, todo es pecado. Pablo nos recuerda que como cristianos ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:7. También nos dice que debemos vivir prefiriéndonos los unos a los otros. No, la palabra preferir habla de referencia, de atención a los demás. En la misma carta añade cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. La iglesia no se pudo dar el lujo de apacentarse a sí misma. No podemos dar ese lujo, hermanos. Ni de concentrarse en su bienestar y comodidad. Nuestra misión en la tierra no es proyectarnos a nosotros mismos, sino alcanzar para que las vidas, las almas sean salvas. Porque aquí dice, si no salvar las almas, usted y yo no podemos salvar a nadie. Cristo sí las puede salvar. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, todos somos criaturas de Dios. Hechos su imagen y su semejanza. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, debe haber identificación humana. El dolor debe producir dolor y la tristeza, tristeza. Desgraciadamente, hay movimientos pseudo-teológicos en nuestros días que forman la idea de que los creyentes, de que los marginados, los infortunados y los sufrientes, son extractos sociales en los cuales Dios no está interesado. Que equivocado vive mucho. Por eso le ponía estos ejemplos de algunos. Santo es Dios, bendito sea el Señor. Es cuando más tenemos que tener cuidado, hermano, como pueblo, iglesia, para que no nos veamos como este pueblo de Edom. Sí, tenemos promesas del Señor, pero mientras usted y yo estemos aquí, tenemos que andar derechito, ¿okay? Mientras estemos aquí, militando en esta carne, tenemos que tener cuidado, porque no hay nada seguro hasta que nos encontremos con Eso es, amén, gloria a Jesús. Tercera parte, Dios retribuirá con justicia. En otras palabras, ¿qué es retribuir? Dar el pago, ¿verdad que sí? Alabado Dios. El Señor dijo a la iglesia, al pueblo, aquella iglesia le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El profeta Sofonías, en el inciso A, dice, a los que actuaron mal, Sofonías dijo, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Pero lo que llama la atención es que Abdías no limita el día de Jehová a Edom, sino que lo extiende a todas las naciones. Porque como Edom se confabuló contra otros, pues todos aquellos que fueron cómplices iban a recibir un pago. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y en esto concuerdan los autores del Antiguo Testamento, en que todas las naciones serán juzgadas por el Señor. Es más, el apóstol Pablo dice que todos, hablando de la iglesia, compadeceremos ¿a dónde? Ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué razón, hermano Anthony? ¿Para qué? ¿Para recibir qué?
galardón. Nuestro galardón, nuestro Nuestra pago. recompensa. Por lo que hayamos hecho, Ujú. sea bueno O o sea malo, cuando estábamos donde. en la En el tierra. Pero todo, para todo hay un pago, fíjese. Ni aún la iglesia está exenta. Sabemos que el pago que el Señor le va a dar a la iglesia es un pago. Bueno, alabado a Dios, es una recompensa. Pero si usted pudo caminar una vía extra y no la caminó, no espere, alabado a Dios, recibir una recompensa por algo que nunca, alabado a Dios, que estaban en los propósitos divinos del Señor. Usted pudo que se dejaran que se cumpliera. El juicio de las naciones fue un tema del cual habló nuestro Señor Jesucristo en sus sermones proféticos. Este juicio lo asoció con su segunda venida, indicando que será un tiempo de separación y retribución. Ahora, sin excepción alguna, en todos los pasajes en que se habla del juicio, se indica que la causa es la maldad de los actos humanos. Marino, el cantautor cristiano, Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, siervo, pastor, alabado Dios, dice que se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay señales y hay guerras. Lo hay, hermano, lo estamos viviendo. Hay hambre, hay persecución, pero hay promesa para la iglesia de Jesucristo. Las obras de cada uno son un boomerang. ¿Usted se acuerda cuando usted le compraron un boomerang plástico? Hasta que uno aprendió. Mi amigo José Gabriel, have you ever played with a boomerang? Have you ever thrown a boomerang? Se supone que el boomerang, usted lo ha visto en Crocodile Dundee, el famoso actor allá en Australia, que él tira el boomerang y hace así, ¡pum! Con los ojos se lo mira y lo coge. Alabado Dios. Así también nuestras acciones. Amén. Tenemos que tener cuidado. ¡Ay, qué lindo es Dios! Son como un boomerang que van a regresar de nuevo, alabado Dios, que indefectiblemente, alabado Dios, vuelve al punto de partida. Se cuenta el caso de un famoso herrero. Esto es una, vamos a decir, una anécdota. Gracias, hermana Arlene. Qué bueno es tener aquí en la multitud de sabios hay seguridad. Qué bueno el Señor. Se cuenta el caso de un famoso herrero que durante la Revolución Francesa fue tomado prisionero y sentenciado a muerte. En sus manos y pies colocaron cadenas de las cuales él comenzó a reír. Me bajaron con cadenas. Y él comenzó a reírse. Tenía la fama de saber abrir los eslabones de cualquier cadena, supuestamente a él. Sin embargo, al revisar detenidamente la que le habían puesto, le hizo dar una exclamación de angustia. Ahora ella no se estaba riendo. Ay, santo. Tenían su propia firma. Y las cadenas que él fabricaba, nadie las podía romper, ni él mismo. Así que cuidado con las cadenas que usted está forjando, ¿sabe? La tercera, en esta alabado Dios, tercera parte, alabado Dios, ya para concluir, en el inciso B, a los que actuaron bien, la justicia de Dios es distinta a lo que establecen las leyes terrenales. Estas castigan a los que se portan mal, pero no recompensa a los que se portan bien. Porque el policía, si usted se pasa de 2 o 3 millas, vamos a decir que nos dé un brequecito por 5 millas, pero si ya me pasé por 7, me va a parar. Pero cuando yo estoy quedando bien, un policía me para. Para decirte que va bien. Te voy exactamente para felicitarnos. Toma, le vamos a dar una tarjeta para que acumule puntos de que usted hizo algo bien. No, los hombres no, en su justicia no. Pero la justicia divina no es así. La justicia divina persigue al malhechor y retribuye con creces al bienhechor. En otras palabras, que el que hizo mal, Dios se va a encargar de pagarle por el mal que hizo. Pero el que ha hecho el bien, también Dios le va a retribuir. El remanente del cual habla el versículo 17, constituido por aquellos que fueron fieles a Dios y cuya causa es vindicada. Los tales son llamados santos porque constituyen el grupo del cual se complace el Señor. El versículo 17 decía: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová, de Jacob, recuperará sus posesiones. Voz de Dios y no de hombre, que el pueblo nuevamente iba a ser vindicado. Dios le iba a recompensar a pesar después de tanto maltrato.
Por eso el Señor, alabado Dios, nos dice, bienaventurados cuando por mi causa hablen y digan todo tipo de mal, mintiendo de vosotros. Que sea mintiendo, porque si estuvieran diciendo alguna verdad, estamos en peligro. Dios les continúe bendiciendo, amado. Espero verle la próxima semana. Que el Señor siga derramando ricas bendiciones y que Dios le bendiga y quédese en su casa.